a lo que mencionó el presidente de Concitec sobre que para noviembre se estará enviando información solicitada por la OCDE en París, yo quería mencionar que justamente ahí está el tema. Lo que necesitamos es enviar información validada, en este caso podría ser por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, pero rápido, pronto, de manera célere. Cuando para abril del año 24, de este último abril, se citó a Concitec para que asista a la reunión interministerial de la OCDE en París, y no fue Concitec, meses antes se le había solicitado información, tal como ahora se ha solicitado información. Y esta información llegó tarde. De los 3 cuestionarios que se presentaron, solamente 1 fue enviado. Y los otros 2 no llegaron a París porque estaban siendo validados por el INEI, porque había referencias estadísticas a datos porcentuales que INEI debía validar. El INEI se demoró 2 meses, o 3 quizá, no me acuerdo, en validarlos. Eso no puede ser. O sea, tenemos que tener una actitud proactiva en ese sentido. Y tenemos que lograr que Concitec logre presentar esto de manera formal ante los otros 38 países que están en OCDE actualmente, que es para eso que se nos cita. Concitec necesita presentar, así como van representantes de los demás sectores, Concitec representa lo que es ciencia y tecnología, es el ente rector de ciencia y tecnología del país, y es el citado a asistir a estas reuniones en París, hasta que estemos en la OCDE. Y si no lo hace, pues entonces vamos a tener problemas. Respecto a lo que mencionó el presidente de Concitec, de que, bueno, enviar, que los científicos se vayan al extranjero es un problema porque en realidad más son los que se quedan que los que regresan. Yo opino que no importa. Eso es como en el béisbol cuando uno batea y uno le quiere dar a la pelota. Uno batea 1, 2, 3, 4 veces y le da la pelota. Entonces, bueno, más de 4 no, porque serán 3 strikes. El punto es que uno necesita tener una cantidad de intentos para poder lograr un éxito. Y no siempre es al 100%. Lo importante es que aquellos que no regresaron hoy, pero a lo mejor regresan después. Entonces Perú tiene que ofrecer las condiciones necesarias para que sea atractivo como país. Y una condición importantísima es que esta persona que viene al Perú tenga trabajo. No basta con extrañar a su mamá, a su papá y que le guste el ceviche. Para regresar al Perú a hacer ciencias se requiere además tener un trabajo. Y eso significa un puesto remunerado y que tenga cierto nivel de continuidad, de estabilidad. No que se le pague por honorarios, sin seguro médico, sin AFP. Así, ¿qué muchacho va a querer regresar al Perú? Se va a quedar en otro país donde le ofrecen condiciones razonables para una persona cuya familia está en formación. Entonces tenemos que mejorar esto. Para eso, yo pienso que la manera es generar condiciones de ser atractivo al Perú. Y desde Concitec se tiene que hacer. Y para eso empecemos con aquellos peruanos que están en el exterior, pero también con aquellos no peruanos. La ciencia es internacional. La ciencia es una de las pocas actividades del ser humano que son internacionales. El ser militar, por ejemplo, claro, hay militares en todo el mundo, pero uno es militar del Perú o militar de Hungría o militar de Japón. No vamos a traer aquí a militares de Japón, salvo que vengan a dictar un curso. En cambio, en la ciencia no es así. En la ciencia podemos traer gente de cualquier país, se incorpora a nuestro sistema y va a producir. La ciencia es internacional, no debemos tener miedo a lo que es exportar científicos, siempre y cuando tengamos también gente que regresa. Si Perú se convierte en una fábrica de científicos para el mundo, bueno, ya habrá quizá administraciones gubernamentales en el futuro peruano que tengan que puedan ofrecer condiciones para el retorno de estos peruanos que hoy se van, no regresan, pero ojalá mañana lo hagan, ¿no? La ciencia, yo no divido la ciencia en aplicada y en básica como el ministro de Economía Arista suele hacer. Hay que citar para esto a Louis Pasteur. Pasteur decía, no hay ciencia médica, ni ciencia química, ni ciencia física, no. Lo que hay es ciencia y luego las aplicaciones de la ciencia. Son 2 cosas diferentes. Es una manera distinta de ver las cosas. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
ciencia es todo. Si luego después se hace aplicaciones de la ciencia para lo que se usa la tecnología y la innovación, bien, pero lo que tenemos que promover es la ciencia, la actividad científica. Y ello lo tenemos que hacer sin mirar si se hace en Ayacucho, en Puno o en Lima. Y si se hace en Cayetano Heredia o en la Universidad X de Lima. No. Tenemos que hacer la ciencia donde mejor se puede hacer. Y con aquellos que mejor la puedan hacer, sean hombres o mujeres, sean de 20 años o de 60 años, no interesa. Lo que interesa es que la ciencia se haga y se haga bien, calificada internacionalmente. Entonces tenemos que promover la actividad científica. No nos debe importar si la persona que hace la ciencia es de una región, si hay equiparación de sexos, eso no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es promover la ciencia, el cómo vamos a hacer el Perú más paritario, más igualitario. Bueno, eso es un tema social que no debe ver el CONCITEC. Yo sé que CONCITEC, cuando lanza concursos de investigación, le da puntaje extra a quien provenga de una región. O le dice a una universidad, si tú te alías con la universidad X de provincia, vas a tener un puntaje mayor en la calificación de tu proyecto de investigación. Eso a mí me parece que es malo. Es malo porque no se está estimulando la ciencia, sino la integración. Ese no es el propósito de CONCITEC. CONCITEC tiene que estimular ciencia, nada más. Y si es hecha por rusos que vienen al Perú y trabajan en el Perú, que no hay, bueno, entonces bien también. No interesa que sean puneños, limeños o rusos, que se hagan en el Perú. Si después esto significa que se resuelven problemas peruanos, como quisiera el ministro de Economía, bien. Pero no es así como debemos calificar si financiamos o no un proyecto científico. La ciencia debe financiarse como ciencia. Solamente así es que en el futuro tendremos, por ejemplo, como mencionó el presidente de CONCITEC, o sea, cuando una futura pandemia toque al mundo o una epidemia nueva toque al Perú, pues entonces tendremos la gente calificada para poder acometer proyectos de desarrollo tecnológico o de desarrollo científico que resuelvan el problema de entonces. Sin una base científica tendremos los problemas que hubo en el año 20, cuando no se podía avanzar mucho, porque realmente ni siquiera teníamos una base de entendimiento de lo importante que era la ciencia para poder entender lo que estaba ocurriendo en el Perú con la pandemia.